sentarse aquí. Los niños también tienen que estar sentados. Joshua, que te presten una silla allá y te la traes y te sientas aquí. Corre. Una azul, pide una azul. Van a ver ese Joshua. Es una bala. Amén. Amén. Gracias a Dios, mis amados hermanos. Quiero pedirles que nos pongamos de pie. En mi chamarra dice, aquí en la bolsita de aquí, gracias. Les voy a pedir que abran primero su Biblia antes de que se pongan de pie en la carta a los Efesios. Gracias. Ahí siéntate al lado de la hermana Lee. Está aquí, mi amor. Hay una bolsa ahí del otro lado. Y abran su Biblia. Gracias. Ahí en Efesios capítulo 3. Efesios 3. Y le vamos a dar lectura del 10 al 13. Efesios 3, del 10 al 13. Y cuando lo tengas puedes decir un fuerte amén y te pones de pie. Y te pones de pie. Amén. Todo es así como, a ver, otra vez siéntense. Es que no me expliqué. Escuchen, yo estoy sentado, encuentro mi cita, me levanto y digo, amén. A ver, ahora sí. Usted la encuentra, se levanta y dice amén. 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 No, algunos. Amén. Amén, muy bien. Allá atrás, si hablan inglés o español. Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos a ahí Efesios 3, del 10 al 13. Si lo tienes, dices amén. Amén. Vamos a darle lectura. 3 del 10 al 13. La palabra de Dios, todos juntos, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. ¿Quién dice amén? Toma un momento su lugar. El tema de hoy se llama el propósito de la iglesia. Amén. No me voy a tardar mucho. Quiero que quede bien claro el mensaje en nuestro corazón. Amén. Y quiero que nosotros lo comprendamos. Dios nos está hablando. Y necesitamos saber cuál es el propósito que Dios tiene para que tú y yo estemos y seamos parte de la iglesia de Cristo. Amén. Hoy estamos de fiesta en un 10º aniversario. ¿No están contentos? Amén. ¿Todos están enterados que cumplimos 10 años? Amén. Bueno, gracias a Dios. Entonces debe de estar contento. Hace ratito que estábamos cantando las alabanzas, yo claro, evidentemente todos expresamos nuestro gozo de una manera y otros de otra, pero no sé, yo veo por ejemplo a Joshua, este pequeñito que todo el tiempo está ahí cerca de mí cuando estamos honrando a Dios, y él alaba a Dios. Y ¿sabe qué me decía hace ratito? Tengo calor, pastor, me quiero quitar la sudadera. Y le dije, no, espérate. Y dice, es que quiero danzar. Entonces quítatela. Y entonces estaba ahí danzando y después me dijo, quiero dar vueltas. Y ahí están los hermanos, él estaba dando vueltas en el momento de la alabanza. Pero también veo que muchos todavía no entendemos que no es cantar por cantar, que es entregarle en ese canto nuestro corazón a Dios. Amén. Eso es lo que yo quisiera que nosotros entendiéramos. No es una alabanza que tiene que deleitarme a mí. Me encanta la batería, el teclado, la guitarra,
Me encanta que alaben a Dios, pero la alabanza es para Él, para Dios. A Él sea la gloria por los siglos y para siempre. Entonces, eso es lo que debemos nosotros de entender. El tema se llama el propósito de la iglesia. Quiero que le diga al hermano que tiene al lado, felicidades, díganle, felicidades. ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque tú y yo somos la iglesia de Cristo. Amén. Y si hemos estado aquí es porque Dios ha hecho milagros. Milagros en el vientre de muchas mujeres, ¿verdad? Que hoy los vemos niños ya grandes, que un día, ¿verdad? No había nada ahí. Y a mí me asombra y veo todo el tiempo la gloria de Dios y su perfecto poder. Y cuando una hermana llega y me dice, pastor, hermana Arlet, fíjese que estoy embarazada. Y tú la ves y dices, no se te ve nada. Me acaban de decir, y a los 9 meses ves cómo ya tiene ese milagro en sus manos. Ese es el poder de Dios. De no haber nada, Dios hace. Y nosotros no había ni un lugar, ni sabíamos que íbamos a estar hoy cumpliendo 10 años como congregantes, como iglesia de Siloé. Y hoy lo estamos logrando. Y la palabra de Dios es muy clara, dice que si esto permanece, es de Dios. Y si es de Dios, nadie lo puede destruir. Amén. Si es algo de hombre, no se preocupen, porque el mismo hombre lo va a deshacer. Pero si es algo de Dios, nadie lo va a poder destruir. Así como Israel es indestructible, la iglesia de Jesucristo también es indestructible. Amén. Solo el que la creó la podría destruir. El propósito de la iglesia, dice la palabra de Dios, estábamos leyendo, ¿verdad? Primero quiero decirles que la iglesia de Cristo no nació en la mente de un ser humano como tú y como yo. No la imaginó un hombre y dijo, voy a hacer la iglesia, nos vamos a reunir. No nació ahí. La iglesia de Cristo fue un diseño que fue concebido en el corazón y en la mente de Dios, con propósitos específicos. Estos propósitos no son para apuntar los reflectores a un hombre. Porque hoy la iglesia en otros lugares está confundiéndose. Cree que el motivo es que los reflectores apunten al predicador, al pastor, al apóstol o al grupo de alabanza. No es ese el propósito de la iglesia. Todo lo contrario, el ministerio debe de apuntar a Cristo. Amén. Todo el tiempo debe de ser apuntando a Cristo, dándole siempre a Él la honra y la gloria por nuestros aciertos. Si es que los hubiera, son gracias a Él. Y si hay errores, es porque a lo mejor no hemos puesto atención a lo que Dios nos dice. Pero hoy tristemente en otros lugares, ¿verdad? No van a buscar a Cristo. No se reúnen para adorar a Dios. Hace unos días me invitaron a un evento cristiano. Y yo la verdad es que sí iba a ir. Le dije a mi esposa, a mis hijas. Y yo me desencanté cuando me dijeron, vamos, va a cantar Marcos Barrientos. Y yo dije, ¿y eso qué? ¿Cómo que qué? Es gratis, me decía. Y yo decía, ¿a poco se paga? Ya no hace falta que Israel el día de mañana nos cobre por cantar alabanzas y todo el grupo de alabanza. Y yo le dije, no, ¿sabes qué? Discúlpame, pero yo no voy. ¿Pero por qué si es Marcos Barrientos? Sea quien sea. No estamos comprendiendo que la iglesia no es eso. La iglesia es ir y exaltar el nombre de Dios y provocar que la gloria de Dios descienda. Amén. Y que haya milagros, hermano. Gloria a Dios. Entonces, los reflectores hoy apuntan a un hombre, pero los ministerios todo el tiempo deben de apuntar a Dios para honrar su nombre con lo que nosotros hacemos. Nosotros, yo, en particular yo, soy menos que un gusano. Pero por la gracia de Dios, hoy estamos de pie predicando la palabra de Dios para que tú escuches y seas fortalecido en el poder del Espíritu Santo. Entonces, todo debe de apuntar a Él para su gloria y para su honra. Esta lectura que nosotros leíamos ahorita, si la analizamos incluso vamos a entender que la iglesia le muestra a las potestades buenas y malas que la gloria es para Dios. Amén. 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 Aún los demonios, todo debe de entender
gloria es para Dios. Amén. Amén. Entonces dice aquí la palabra de Dios, porque a lo mejor no lo entendimos ahorita que lo leíamos, pero quiero que pongas tus ojos ahí. Dice el 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La sabiduría de Dios nos tiene que ser dada a conocer por medio de la iglesia, decía el apóstol Pablo. ¿Quién dice amén? Amén. A los principados y potestades en los lugares celestiales, fíjese bien, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y aquí está hablando del propósito de Dios, para que toda potestad y los cielos, ¿verdad? Dice en lugares celestiales, sepan que siempre la gloria es para Dios. Y en este mundo en donde todos se corrompen, tenemos que mostrarle al mundo que en Cristo Jesús podemos mantenernos de pie. Así que el cumplir 10 años no es para que nosotros robemos la gloria a Dios. No es un logro de nosotros, es la permanencia de Él en nosotros. Amén. Es su dirección. Amén. Y todo lo que se hace en la obra de Dios, predicando el Evangelio, es para su gloria y para su honra, mostrando la sabiduría de Dios en los lugares celestiales, pero también en la tierra, de que Jesucristo es el Señor. Amén. Y lo que somos, si es que somos algo, es gracias a Él. Amén. Y fíjense que a veces me llama mucho la atención, porque esto lo tengo que decir, lo digo con mucho respeto. Algunos no son iglesia, están dentro del templo, pero no se han arrepentido, no han aceptado a Cristo en su corazón, no se han bautizado, no se han negado al pecado, no se preocupan por la obra de Dios. Entonces, ¿qué tipo de iglesias son? ¿Verdad? El Señor creó una iglesia, usted lo puede leer en Hechos, no es mi tema, Hechos, pero ahí en Hechos usted va a encontrar la iglesia primitiva como era al principio. Incluso dice ahí la palabra de Dios, ahí en el capítulo 13 de Hechos, dice, y fueron llamados aquellos cristianos por primera vez. Y lo que somos nosotros es el cuerpo de Cristo. Aquí se mueve el poder de Dios. Aquí hay sanidades, milagros, los matrimonios que estaban deshechos, Dios los restaura y vuelven a caminar juntos. Aquellos vientres que habían dejado de dar vida, Dios los hace que sean otra vez fértiles. Aquellos hijos que se habían rebelado contra los padres, que incluso le levantaron la mano a sus padres, encuentran un refugio para que sepan que Dios, no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Y se arrepienten y se gozan con Dios, y Dios los usa. Gloria a Dios. Porque Dios usa la iglesia para su gloria, no para favorecer a los hombres. Es para su gloria y para su honra. ¿Quién dice amén? Amén. Así que aquí la palabra de Dios, y cito lo que dice en el 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis, decía el apóstol Pablo. Y yo lo mismo digo, que no desmayemos. Decía él, no desmayen a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. ¿Sabe que en esos tiempos, cuando escribía todo eso, el apóstol Pablo había sido encarcelado? Y él decía, no se desmayen por lo que me está pasando, fortalezcanse. Y la palabra de Dios nos expresa que van a seguir habiendo tribulaciones en la iglesia. Vamos a pasar por distintos desiertos, en particular el versículo 13, lo repito, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Nuestras tribulaciones son eso, ¿verdad? Y van a existir todo el tiempo
Porque a través de las tribulaciones nosotros somos instruidos y enseñados por medio del Señor. Yo me acuerdo cuando empezamos nosotros aquí en la iglesia de Siloé, de entrada, yo ni siquiera sabía, ¿verdad?, que iba a ser pastor. Incluso si usted me pregunta qué me gusta más a mí, ser pastor o predicador, predicador. Pero a Dios, ¿verdad?, se le sirve con lo que Él quiere que se le sirva. Entonces Él es el que toma el timón de nuestras vidas. Y entonces todo empezó, ¿verdad? Íbamos y todos, híjole, es que sería platicar mucho, pero yo me acuerdo que llegamos ahí a la casa de la hermana Ausencia y éramos como, híjole, no éramos ni 10 personas. Yo creo que éramos como unas, ¿como cuántas, hermana? Sí, como 10. Como 10 más o menos, sin sillas, no había lona, no había lugar en donde congregarse. Llegamos y entonces la hermana me dijo, ¿sabe qué? Pues aquí está el patio, pastor. Y fuimos inmediatamente por un camión, lo trajimos, sacamos tierra, sacamos pasto, sacamos todo, emparejamos ahí el piso y ahí nos empezamos a congregar. Y nunca se me va a olvidar, ¿verdad?, que pusimos una lona improvisada y un día que nos agarró el aguacero, se colgó y en plena oración nos bañó el Señor. De pies a cabeza. Ajá, exacto. Y entonces ese día no había llovido y ese día se puso como canto de adoración, Dios manda lluvia. No sé si lo recuerden. No, hermano. Entonces levantamos las manos y empezamos a clamar, Dios manda lluvia. Hermano, se ha soltado un aguacero. La lona se desprende y dice Dios, órale, ¿verdad? Y esas cosas las recuerdo. Recuerdo también cuando sepultamos, ¿verdad?, al hermano Balomero, ¿verdad?, el esposo de mi hermana Ausencia. Me tocó también estar ahí, ministrar en ese momento. Me tocó también, ¿verdad?, ministrar, ¿verdad?, saber, recordar a una hermana llamada Ofrosina, algunos la habrán conocido. Una hermana que Dios la sustentaba, una hermana que trabajaba sola, que tenía casi 90 años. Y la hermana siempre que decían, hermanos, ¿hace falta silla? La hermanita llegaba y decía, aquí hay 5. Yo me acuerdo que la última vez que hablé con ella me dijo la hermana, yo le pregunté a la hermana, ¿qué querría que Dios? Eso es otra cosa que yo le había preguntado así en corto con ella. Y le dije, hermana, ¿qué le gustaría que Dios hiciera? Y ella me dijo y me tomó fuertemente de la mano, porque la hermana me conoció desde que yo tenía 5 años. Yo iba a comprar a su tienda y me agarró fuertemente de la mano y me dijo, nunca te separes de Dios, ya no nos vamos a volver a ver, pero primero Dios nos vemos allá arriba. Y fue la última vez que hablé con ella. Y cosas como esas, ¿verdad?, que fueron sucediendo alrededor de estos 10 años en los que yo he visto la mano de Dios. Vientres que no habían sido abiertos, ¿verdad?, que estaban sellados, que no había vida, y que se hizo la oración y hoy sus niños tienen 6 o 7 años porque hubo una profecía y Dios dijo, he aquí que todos estos vientres serán abiertos. Dios se ha movido de una manera impresionante. Dios ha llamado a muchos al servicio de Dios. Todos debemos de entender, mis amados hermanos, que para servirle a Dios lo debemos de hacer en el orden que Dios establece en su palabra. Y solamente de esa manera alumbraremos a todos aquellos que aún hasta hoy caminan en tinieblas. El apóstol Pablo predicó para que la gente, ¿verdad?, permaneciera dentro de la iglesia, y sin duda hoy también hay personas que se desalientan, se desaniman y vuelven atrás. Yo exhorto a la iglesia a que se fortalezca y que no desmaye. Amén. Siempre esfuércese. Si es un matrimonio, el esposo, si ve que la esposa se está desanimando, oye, mi amor, vamos a la iglesia. Y si la esposa ve que el esposo ya está ahí desfalleciendo, ya se hace el dormido a las 10, 11, anímelo. ¿Sabes qué, esposo? Solamente en Cristo Jesús hay bendición.
Levántate, vamos a esforzarnos un poco, porque eso es lo que quiere Dios. Dice la palabra de Dios, vamos a ir a Colosenses capítulo 1. Colosenses 1 del 24 al 28. Decía el apóstol Pablo: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Quién dice amén? A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, dice la palabra de Dios. Porque por nosotros mismos, hermanos, estamos llenos de defectos y no somos dignos de entrar en la presencia de Dios. Pero por su sangre somos presentados delante de Dios como justos, no siendo justos. Y el propósito de la iglesia y su permanencia es para que nosotros no desistamos y que llevemos a conocer a la gente este evangelio que nos ha dado abundante bendición para que nosotros seamos llenos del poder y de la gloria del Señor. Amén. Entonces hay muchas personas que se han desalentado, ¿verdad? Que vieron que, ay caray, yo pensé que el cristianismo era más fácil, ay no, mejor me regreso. Y se regresan y se vuelven al mundo y terminan peor que al principio, o peor que como estaban. Amén. No olviden que hay una comisión permanente para la iglesia, instruida para nosotros por medio del Señor Jesucristo. Lo dijo el Señor en Mateo 28, todos lo sabemos. A ver, vayan ahí a Mateo 28. Todos los varones, pónganse de pie, por favor. Mateo 28, ¿lo tiene? Y usted lo sabe, dice ahí la palabra de Dios, del 19 al 20, la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios. Ocupe su lugar. Esta es la comisión que tenemos todos. Entonces, mis amados hermanos, si nosotros habíamos pensado que la iglesia es para traer un catálogo de Avon y ofrecerla entre los hermanos, y que compren una colcha, y que ahí le van unos zapatos, hermano, unos aretes, eso pasa en la iglesia, ¿verdad? Pero ese no es el propósito de Dios. ¿Se acuerda lo que pasó cuando el Señor Jesucristo entró al templo? Y estaban vendiendo guajolotes, gallinas, patos, vacas, todo tenían ahí, y era el templo. Y llegó el Señor y tiró todo, molesto. Han convertido la casa de mi padre en cueva de ladrones, en donde solamente se hacen business. ¿Sí sabe qué es un business? Un negocio. Y a veces la iglesia termina dividida por una colcha. Hermano, ¿por qué ella no se quiere congregar? Es que mi Concord no me la pagaron. ¿Y usted por qué no viene? Es que me debe un par de tenis. ¿Qué dirá el Señor de esas iglesias?
No es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es ir y hacer discípulos a todas las naciones, que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esa es la esencia de la iglesia, llevar el evangelio por medio de un testimonio vivo, fiel y verdadero. A veces allá afuera no nos creen. Nos ven salir de la iglesia con la Biblia bajo el brazo y entonces allá afuera, mire, acérquese a Cristo. ¿Cómo? ¿Usted también es cristiano? Claro. Pero si yo lo vi haciendo esto y aquello, peleando, bebiendo, discutiendo, golpeando a su esposa. Bueno, pero es que eso lo hago de lunes a viernes, dice. Sábado descanso y domingo voy a la iglesia. Esa no es la iglesia de Cristo, no se confundan. La iglesia de Cristo permanece por la presencia de Dios en nuestros corazones. Esto que estamos haciendo de celebrar un 10º aniversario podría ser nada para alguno, pero para nosotros es algo muy grande, porque hemos visto la mano de Dios. Porque hemos visto, vemos como los niños que antes eran niños, como si es cierto lo que dice la Biblia, que instruyas a tu hijo en el camino del Señor y aunque esté viejo, no se va a alejar de él. Y nosotros vimos a Rich y veíamos a Isaías desde el vientre de su mamá, estaban aquí, en la casa de Dios, y hoy ya están sirviendo en las cosas del Señor. Entonces sí se cumple lo que dice el Señor, pero si no lo instruye, se desanima y se vuelve al mundo. Y el mundo lo mastica, lo escupe y se burla de él. Así que si tienes la oportunidad, si tienes a tus hijos, si estás embarazada, acércate a la casa del Señor, a la iglesia. Amén. Para que tus hijos crezcan y conozcan que hay un Dios todopoderoso que sostiene a sus hijos desde el vientre, los escoge para que el día de mañana les sirvan. Como le dijo a Jeremías: desde el vientre te conocí, te puse el nombre y te di por profeta a las naciones. Y decía el profeta: pero Señor, ¿qué les voy a decir? Tú no tengas miedo, decía el Señor. Yo te diré lo que les habrás de decir. Y lo que hablamos hoy es lo que Dios nos instruye. ¿Quién dice gloria a Dios? Esto es muy claro. La iglesia debe seguir llevando la palabra a todo lugar, predicando el evangelio para que todo aquel que crea sea salvo. Bendito sea el Señor. Algunos han dado fruto. Miren, el hermano Salvador, pollito, chiquito en el evangelio, trajo su invitadito y su hijo ya está sirviendo en las cosas de Dios. Hay fruto, hermano. Por medio de la iglesia todos hemos recibido el evangelio para salvación y vida eterna. El apóstol Pedro también tuvo una revelación. No voy a leerlo todo, pero el apóstol Pedro tuvo una revelación. Un día él decía: creo que no a todos se les debe de llevar la palabra de Dios, decía él. Creo que el evangelio nada más es para los judíos y los gentiles no merecen este evangelio. Y estaba él en esa disputa personal por si llevaba la predicación o el evangelio a los gentiles o no. Y un día el Señor le mostró y tuvo un sueño. Y dice que fue una revelación y dice que veía un lienzo desde los cielos que se extendía hasta la tierra y descendían ahí animales de todas las especies. Y le decía: Pedro, mata y come. Y le decía a Pedro: Señor, pero si nunca ha entrado cosa inmunda en mi boca. Y el Señor le decía: no llames común aquello que yo he santificado. ¿Verdad? Y después salió y encontró unas personas que le decían que habían tenido una revelación, y en esa revelación un ángel les decía: vayan y busquen a Pedro, él les va a dar palabra para salvación. Y Pedro fue obediente y llevó la palabra de Dios y les llevaba el evangelio vivo de parte del Señor. Y un día llegó y le decían a aquellos que eran de la circuncisión, le decían: pero ¿por qué insistes en predicarles a ellos? Y él les contó la revelación y dijo: entendí que quién soy yo para no llevarles esa salvación que yo también recibí por gracia. Y decía hace ratito Samuel: si yo recibí de gracia, también tengo que dar de gracia lo que yo recibí. ¿Quién dice amén? Entonces en eso me gozo, hermano,
Porque, por ejemplo, si a mí me enseñaron todos esos cursos que compartimos aquí, a mí también me los dieron gratuitamente. Y son los mismos que nosotros transmitimos a la iglesia desde el principio y da fruto. Y tú tienes que hacer lo mismo y llevar la palabra de Dios. No digas que eres niño y que no puedes hacerlo. Porque Dios va a poner en tus labios todo lo que habéis de decirle a aquellos que se están perdiendo en el mundo. Porque ese es el propósito y la esencia de la iglesia. Llevar un mensaje a aquellos que en este momento se están perdiendo. ¿Quién dice amén? Dice la palabra de Dios ahí en Hechos 11. Vaya ahí al libro de los Hechos. Hechos 11.